Visión Millennials, con Guido Iacobacci y Cintia Barros Ortiz. En pleno siglo XXI todavía hay personas que aún creen que la Tierra es plana. Escuchaste bien, Tierra plana, porque es un tema que está dando mucho de qué hablar en todos los medios de comunicación y que, dicho sea de paso, siendo muy cuestionado, es que hoy hacemos este podcast dedicado a lo que se ha bautizado como la reina de las teorías de conspiración. Somos Cintia Barros Ortiz y Guido Iacobacci. Ajustate bien los cinturones, que esto recién empieza y es Visión Millennial. Muy bien, Sin. Hoy tenemos de invitado a Iru Landucci, un millennial a quien podemos definir como el principal referente terraplanista de Argentina. Pero antes de darle la bienvenida, te propongo a vos que estás del otro lado que por un momento te olvides de todo lo que conoces, de todo lo que te dijeron en la escuela o llegaste a ver en internet. Y que, como decía el filósofo Descartes, o Descartes, como le quieras decir, dudemos de todo para llegar a la verdad. Iru, te damos la bienvenida a Visión Millennial. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. La verdad que no había participado nunca en un podcast, esta es mi primera vez, así que muchas gracias por la invitación y por abrirse a tocar este tema que, como bien dijeron, yo diría que es la llave maestra tal vez a enterarnos cómo el mundo opera hoy en día. Bueno, contentos de que sea otro millennial más que pasa acá por Visión Millennial, ¿no? Que dicho sea de paso, por eso justamente se llama así. No es que discriminamos gente que no sea de la generación millennial, pero bueno, estamos contentos de que acá tengamos un referente terraplanista millennial también. Los millennials pensamos, eso está bueno, ¿no? Porque viste que en los medios generalmente se habla de los millennials como que estamos en cualquiera, sí, claro, que no nos importa nada. No nos importa nada, no, ven, nos importa. Acá tenemos un referente de la Tierra plana y que le importa lo que está sucediendo en este tema. Atravesamos de alguna manera, entramos a un nuevo siglo, ¿no? Algo que no todos pueden jactarse de haber hecho, y hemos sido de alguna manera influidos por la década de los 80, los 90 y principios de los 2000, que son 3 décadas que realmente han revolucionado por lo menos la historia del mundo en los últimos siglos, ¿no? Que hemos vivido muchos cambios básicamente a nivel tecnológico, sociocultural, entonces somos influenciados por todo eso y bueno, pertenecer a los millennials, como vos decís, no está nada mal hoy en día. No, nada mal, y estamos empapados de muchas cosas y como hablábamos hace un ratito antes de empezar el podcast, que bueno, conocimos el Walkman, conocimos un montón de otras cosas que se las vamos a tener que contar a las otras generaciones. Mirá, creo que esa cuestión tal vez de haber ingresado en estas 3 décadas que mencionaba, Lo positivo que le encuentro es que no fuimos bombardeados como los que le puede llegar a pasar a las generaciones más jóvenes con toda esa información, sí, con todo ese torbellino mediático de que te confunde. Yo he tenido que estudiar de libro, he tenido que ir a bibliotecas, entonces todo ese tipo de la televisión para ver un dibujito animado tenías que esperar a las 4 de la tarde, tenías una hora nada más. Entonces, claro, había como otra moral, sí, ¿no es cierto?, dentro de lo cotidiano que obviamente, bueno, te dejaba tiempo para pensar, para disfrutar con tus amigos, para hacer tus propias investigaciones. Hoy en día es un poco como que te dicen las respuestas, o sea, ya en el colegio te dicen las preguntas que vos te vas a hacer y ya te dan las respuestas también. Sí. Entonces es como que te limitan mucho el campo de pensamiento, ¿no es cierto? Es como que ya te dan todo tan servido que es medio sospechoso. Y en nuestra época también existía, que yo me acuerde, que ahora no lo veo ya, el horario de protección al menor. Claro, ¿se acuerdan? También, en la tele? sí. Es verdad, sí, yo hace mucho tiempo ya que no lo veo, ¿verdad? Debe estar por ahí. Debe perdido. Debe andar. Bueno, Iru, ¿cómo se te dio por investigar acerca de este tema tan controversial que desafía de lleno la incuestionable teoría de que la Tierra es redonda? Esférica, perdón. El comentario, pero Perfecto. bueno, vale la pena, después van a ver por qué vale la pena remarcarlo. A ver, 38 años, ¿no? Nací en el 81 y siempre desde pequeño me llamó mucho la atención toda la cuestión de lo que es el misticismo. No sé por qué motivo, la verdad, porque no soy ni siquiera una persona, si bien fui bautizado, como todos acá en Occidente, la mayoría, nadie te pregunta nada, sos muy chiquito, no te podés plantar, ¿no? Digamos.
Pero siempre, tal vez por influencia, siempre me gustó mucho la cultura egipcia, me llamaba mucho la atención. De chico veía programas como Secretos Revelados que daban en la televisión pública argentina, en aquel momento llamado Canal 7 o ATC. Y siempre como que me despertó, ¿no? Esfinges en Marte, ¿no? Yo tenía ahí 11, 12 años, siempre estuve volcado a eso. Hasta que, bueno, obviamente me alejé de toda cuestión religiosa, porque a los 17, más o menos 16, no son los mismos 16 que ahora, ¿no? Era un poquito más naif, esos 16 de la década de los 90. No había tanta internet para googlear nada. Nunca me cerró el modelo religioso occidental, ¿no? El catolicismo nunca me cerró, siempre me pareció que había muchas cosas que no te aclaraban, así que me alejé de eso, me fui para el lado científico, vamos a decirlo, hasta que a los 21, 22 años tuve una experiencia extracorporal, involuntaria, ¿no? Obviamente estaba durmiendo un día común y corriente, y tuve una experiencia en la que me vi el cuerpo en la cama, paseé por mi casa en ese estado. Wow. Duró muy poco, debe haber durado, no sé, 3 minutos me dio la sensación, volví al cuerpo, no lo voy a hacer larga la experiencia, pero cuando volví de eso, como que se me abrió una puerta, viste, yo creía como que uno de alguna manera haberse alejado de la religión era, bueno, uno se muere y se termina por todo, ¿no? Claro, o sea, me había creído también esa parte extrema. Y tuve esta experiencia espiritual, o sea, realmente. Entonces ya es una cuestión, bueno, obviamente cada uno debe practicarlo o debería tener la misma experiencia para entender lo que estoy hablando. Pero a lo que voy es, eso me introdujo en otro lenguaje que fue la metafísica. Una metafísica muy básica en aquel entonces de una autora venezolana llamada Connie Méndez. Ah, la conozco, sí, la Connie conocemos. Méndez. Que bueno, Sí. hoy en día yo te cuestionaría algunas cosas de Connie Méndez, pero más allá de eso, en ese libro leí por primera vez que los pensamientos eran cosas reales, ¿no? Que hoy se conoce como la ley de atracción, Claro. ¿no? Sí. Entonces, tenía 22 años, jamás nadie me había dicho que pensar de alguna manera no era gratis, ¿no? Y lo digo también porque está muy relacionado con lo que uno piensa de, bueno, las enfermedades son psicosomáticas, ¿por qué motivo, no? Por lo que Sí. uno está pensando, justamente. Sí. Y ahí se empieza a ramificar y a conectar con un montón de cosas. Me agarró toda esta curiosidad por este mundo, en un principio espiritual, pero indefectiblemente en algún momento, cuando te metes con eso, más en aquella época, ahora tal vez vas más directo, de golpe te llega ese símbolo que está atrás de un billete de $1, ¿no? Ese Novus Ordo Seclorum, Sí. ¿no? Nuevo orden de los tiempos escrito Sí. en latín, el ojo, la pirámide, la frase en Dios confiamos ahí en ese billete del $. Del lado del verso del $, tenés el búho, ahí El búho. en la esquina derecha superior abajo del 1. Decís, ¿qué es todo esto? Sí. Y ahí te metes en política, en economía. Crees que es política y economía. Es brujería, obviamente, ¿no? Es una brujería, entiéndase, bajo el concepto de Confucio. O sea, el mundo lo controlan símbolos y signos, no palabras ni leyes. Entonces empezás a meterte en esa parte y empezás a ver que los altos jerarcas, al menos de los conocidos, después te vas enterando de otros nombres que jamás escuchaste en tu vida, como los Rothschild, ¿no? Como Sí. los, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos ahí. O sea, les interesa más ese mundo espiritual que el físico. Primero, seguramente porque el físico lo controlan ellos. Claro. Entonces, como que no tienen Claro. preocupación como nosotros si llegamos a fin de Qué mes. llamativo, ¿no? Que también a nosotros nos hagan que nos interesemos más por el físico y nos Sí. olvidemos del Del espiritual. espiritual, exactamente. Entonces, bueno, todo esto comenzó a tener un sentido muy, muy profundo cuando en el 2015 escucho por primera vez a Obama en un discurso que estaba hablando de cuestiones ecológicas, por todo este cuestionamiento del calentamiento global, que ya no se llama más calentamiento global, sino que es cambio climático, porque la Tierra se dejó de calentar, incluso entramos en un periodo de glaciación, dicen Claro. algunos Sí. expertos. Y claro, ante la falta de prueba, pero la cantidad de millones de dólares que robaron con ese calentamiento global, empezaban a ser cuestionados, y Obama decía que él tenía tiempo para hablar con los republicanos, con los demócratas, con los del Partido Verde, con partidos alternativos, pero para lo único que no tenía tiempo era para hablar con la sociedad de la Tierra plana.
Y ahí como que, de curioso que soy, dije, ¿cómo la sociedad de la Tierra plana? Claro. Este tipo está loco, ¿qué sociedad de la Tierra? Esa no la tenía, digo, ¿viste? O sea, de golpe, hasta Illuminati y Claro. reptiliano te llegaba, Sí. pero sociedad de la Tierra plana es una Sí. boludez. Googleo sociedad de la Tierra plana. 5 años después, estamos acá para hablar justamente de este tema. Bueno, así que todo empieza por eso, ¿no? Como el bichito de la curiosidad, Sí, sí. uno lo lleva a... Descartes. Hay Claro. que Ahí dudar, está, hay que dudar. hay que dudar. Hay que dudar. Pero a veces te pasás y terminás siendo un terraplanista. Claro, tal vez. y me imagino que también el introducirte dentro de este tema, también te has encontrado con un montón de gente que te apoya y un montón de gente que te debe mirar con un poquitito así como de costado, ¿no? Sí, me han Sí. llegado a decir en una entrevista en la Metro, córtenle las piernas. Oh. Sí, así, a ese nivel. Mirá, hoy es más fácil. Cuando yo arranqué en el 2015, que fue uno de los primeros de habla hispana, también se dio que en ese momento arrancó también la gente de habla inglesa, tanto en Estados Unidos, sobre todo, claro, ellos tienen la NASA, y ¿no es Claro. cierto? O sea, deberían tener muchas más respuestas de lo que uno espera. Sí, la NASA se lava las manos, como siempre. Pero el tema fue que al principio sí era difícil, porque primero, no había mucha información. Segundo, a las 2 horas de estar investigando te dabas cuenta que la sociedad de la Tierra plana, justamente por algo le habían puesto el nombre sociedad y por algo radica, porque sigue estando y es de Inglaterra. Sí. Cuando uno estudia la sociedad de la Tierra plana te das cuenta que es una sociedad que fue refundada después de la Segunda Guerra Mundial por sufrir un incendio, vamos a decirlo así, por gente de la iglesia. Y algo que hace el terraplanista es cuestionar también toda la cuestión religiosa, además de la pseudocientífica. ¿Por qué? Porque ves un vínculo muy estrecho. Cuando vos estudiás a Copérnico, a Kepler, a Newton, los ves como están vestidos y todos eran de las órdenes jesuitas, que es la orden, digamos, del Vaticano, científica y militar. El calendario que utilizamos hoy está hecho por ellos. Sí. El que sacó la distancia de la Tierra al Sol era un jesuita. El que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol era un jesuita. Entonces vos decís, bueno, pará, acá hay una conexión muy íntima de una institución a la que yo me había alejado desde pequeño. Claro. Entonces, en ese momento, en el 2015, la parte científica, que hoy en día tal vez es la más fácil de abordar, como por ejemplo la mecánica de los fluidos, demuestra que el agua siempre está a nivel. Cómo el agua se va a curvar y se va a quedar pegada, océanos se van a Claro. quedar adheridos a la parte externa de Sí. su No, no tiene contenedor. sentido. Sí, sí. No solamente no tiene sentido, no tiene demostración No, no empírica. tiene demostración. Ahí, después si querés lo abordamos, porque mucha gente se ve estar preguntando, no, eso es la gravedad. Claro. Y la mayoría del ciudadano de a pie debe estar pensando en la gravedad de Newton como una fuerza que atrae al centro, pero eso ya se dejó hace Ya se muchos dejó, años, porque es que se curva y el tiempo y el espacio, dice Albert Einstein, y vos decís, bueno, pero para curvar algo tiene que tener geometría. Vos me tenés que mostrar una partícula de tiempo, o una partícula de espacio, sino Claro. que vas a curvar. Sí. Si el tiempo es un concepto humano basado en ciclos, en movimientos, en este caso el del Sol, la Luna o las estrellas, que son los 3 calendarios. Entonces te vas metiendo, claro, ahora es mucho más fácil. Cuando yo arranqué había muy poca información, tenías que era realmente una batalla en las redes. Yo me acuerdo Sí. que yo perteneciendo a todo este mundo etiquetado por la CIA como conspiranoicos, teóricos Sí. de la conspiración, estaba en grupos de Facebook y demás, y cuando a mí me cae la ficha de la Tierra plana, digo, uy, bueno, lo voy a compartir, y pensaba internamente como que iba a ser algo bien aceptado, ¿no? Como diciendo, Claro. mirá, tirando del hilo, estamos encontrando cómo nos siguen mintiendo las mismas instituciones, las mismas familias, y no fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ahí te das cuenta que el ser humano ha sido hipnotizado con la Tierra esférica. Porque ese tipo de reacción violenta por lo general se da cuando uno pertenece a una secta en el cual está siendo manipulado psicológicamente y viene alguien de afuera y te dice, mira, me parece que los que Claro, al lugar sí. al que vos estás yendo están haciendo esto, esto y esto, y te lo muestran con pruebas, y entonces se produce la famosa disonancia cognitiva y te enoja. Claro. Te enojas, Sí, te enojas sí, con sí. vos, Sí. con el de afuera, hasta que pasás ese periodo. Es como un luto realmente abandonar la esfera. Claro, pero así y todo, acá tengo anotado, el 1 y el 2 de marzo del 2019 tuvieron la primera reunión internacional acá en Argentina, en la ciudad de Colón. ¿Vos Sí. estuviste ahí? Sí, yo en realidad, mira, arranqué
en el 2015, obviamente por esto de Obama. El 2016 pasó bastante tranquilo, vamos a decirlo así. Hice una pequeña charla, sobre todo también mostrando las incoherencias del supuesto alunizaje, que este año se cumplen 50 años, pero seguimos sin volver, a pesar de que tenemos la tecnología más avanzada en la historia de la humanidad, supuestamente. Fuimos en el 69 con la tecnología de una calculadora de mesa, pero no podemos volver. Bueno, hice una pequeña conferencia. No sabemos por qué. No dan explicaciones. No dan explicaciones. Dicen que es muy costoso, porque antes era por la Guerra Fría, ahora mucha plata. O sea, 52 millones de dólares por día gasta la NASA. Me parece que te sobra para eso. Sí. Pero bueno, el tema fue que hice una conferencia en el 2016, chiquitita, en la ciudad de La Plata, que vinieron 120 personas. Estuvo muy bueno, ahí me motivé bastante. En el 2017 fui invitado a la de Carolina del Norte, que se puede considerar esa como la primera en el siglo XXI, realmente, y hasta incluso del siglo XX, de una conferencia internacional, porque bueno, más allá que había sido en Estados Unidos, de alguna manera yo era el representante de habla hispana, todos los demás eran de habla inglesa, algunos de Estados Unidos, otros de Inglaterra, pero esa fue como la primera. Después en el 2018 me invitaron a una en Londres, también del mismo carácter. En el mismo 2018, pero en noviembre, se hizo una en Colorado, que también trajo mucho revuelo, estuvo muy muy buena, que fue de donde nos vino a hacer el prank el youtuber Logan Paul, que tiene su documental, y la del 2017 fue de donde se filmó lo que salió después en Netflix. Y a raíz de todos estos eventos, yo hice una a principios de 2019, en enero, en Barcelona, y a raíz de todo eso, digamos que acá en Argentina nos motivamos todos los grupos que somos de terraplanistas y decidimos hacer la primera acá en Argentina, que lo organizó dos personas comunes y corrientes, sin ningún tipo de... Ni siquiera soñando la repercusión que tuvo, porque aparte es todo esto sin fines de lucro, juntando el mango cada uno, aportando. Digamos, ¿ustedes se financian solos? ¿Quienes todos, viajan? Todo es financiamiento que hacemos a través. Yo cuando viajo, posteo voy a viajar, hay gente que me dona guita y lo que me falta lo pongo yo. Claro. Las conferencias de afuera también, hay grupos de investigación científica que tanto en Estados Unidos como acá en Argentina nosotros tenemos el grupo ARFLAT. Todo lo hacemos de colecta con las personas, acá se presenta todo lo que se gaste y demás. Se hizo esta en Colón, como vos bien decías, el 2 y el 3, esperando 50 personas, 30, como mucho, que éramos más que nada los propios de acá Argentina, para volver a encontrarnos, conocernos, algunos que no nos conocíamos. Claro, lo publicó la Municipalidad de Colón en su Facebook regular, como ha publicado eventos evangelistas, eventos de motoqueros. Es simplemente que la gente de Colón, es un pueblo muy chico, le dijo al intendente, che, que lo conoce de chiquito, ¿me puede usar el predio? Pago el alquiler del salón que está dentro del camping municipal, pero ¿puede usar el camping municipal? Vamos a ser 30 personas. Obviamente, le dijo, sí, se lo hemos dado a todo tipo de personas, no te lo voy a dar a vos. Entonces, por una cuestión legal, la Municipalidad de Colón lo hace público en su muro de Facebook, que por lo general no tiene más de 10 likes cada nota que sube. 95.000 likes en 2 semanas tuvo. Y de salió ahí en todos los medios de comunicación. Explotó. Telefe Noticias estaba también a full mostrando, también anunciándolo. Estaban todos anunciando. Pero mira, yo creo que en el mejor estudio de publicidad tal vez nos pudo haber aconsejado de la mejor manera, porque se hacía en la ciudad de Colón. Claro. Obviamente, ¿no? Sí. Pero porque justamente se dio así, parece que hubiese sido algo guiado desde arriba, ¿no? Pero todos se agarraron para boludear, se agarraron de... Hay un primer encuentro de terraplanistas y paradójicamente en la ciudad. Entonces como que le causaba gracia eso. Claro. Entonces ya tiraban la noticia para meter un chiste en el medio de cualquier programa. Claro, sí. Y terminó siendo realmente una revolución. Terminaron ayudando, claro. Terminaron ayudando Sí. y terminó. A mí nunca me pasó las últimas 2 semanas antes del evento he tenido más de 30 entrevistas. Y después del evento, viéndolo en TN, bueno, salimos en vivo en TN y demás. Pero después fue Telenoche, que nos boludeó un poquito en la edición que hizo el de TN. Por suerte salimos en vivo, entonces no pudieron reeditarnos. Y después salió en el canal de La Nación, en el canal de acá, de C5N, hasta en el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Aparece en una página el movimiento terraplanista. Entonces, primero lo que uno se pregunta es ¿por qué tanta preocupación si es una estupidez? Claro. Supuestamente para los medios. Y después lo otro es que realmente mueve... muchos sentimientos cuestionar el modelo cosmológico imperante.
Tal cual. Es como, no hay que tocarlo, ¿no? Es inamovible, pareciera Claro, sí, ese modelo. Sí, a mí, es algo yo he hablado con algunas personas también que les planteo como esta duda, porque yo estaba en esto de, bueno, investigando, ¿viste? Y me ha pasado de que había personas que también que están muy metidas en la espiritualidad y en teoría tienen como ese respeto, esa sensación como de, bueno, ya está, ¿entendés? No me peleo con nadie, que esto, que lo otro. Y se enojaban, claro, hasta que le decía que la Tierra podría ser plana. Claro. Se enojaban y me decían, vos no entendés nada. Me dicen, ¿cómo? Así me decían, vos no entendés nada. El agua se curva. ¿Cómo la Tierra va a ser plana? Me dice, es esférica, me dice, si no, ¿cómo habría equilibrio en el universo? Y yo dije, ¿Qué ¿what? tiene que ver? ¿Qué tenía que ver? ¿Viste? No, entonces te me dicen- daban respuestas, ¿viste? Para convencerse Sí, y no cuestionándose realmente lo que se tienen que cuestionar. Una de las típicas es, si la Tierra es plana, ¿cómo vas a dar la vuelta al mundo? Y como la das a tu manzana. Claro. O sea, todos los viajes son del este hacia el oeste, que incluso te lo dice la propia palabra. Vos fíjate que es este-oeste. Pareciera decirte como que hay un solo camino. Claro. Porque después los viajes norte-sur son en pequeños tramos nada más. Nadie a la fecha de hoy, 2019, jamás le dio la vuelta al globo haciendo un vuelo norte-sur o sur-norte. De hecho, la Antártida está totalmente prohibido sobrevolarla. Es un misterio. Es un gran misterio, exactamente. El vuelo transpolar que mucha gente puede estar pensando, si entran a la Gaceta de la Aeronáutica Argentina en la década de los 80, cuando se hace el primer vuelo que es militar, se llama Requiem para un vuelo transpolar que nunca fue transpolar. Porque en realidad ellos mismos te lo dicen, que por cuestiones militares, después del Tratado Antártico, que después, si quieren, lo tocamos, Dale. que todos los países están enemistados menos en la Antártida y en el espacio. Ahí son todos amigos, decir, ¿qué clase de enemigos Sí. son? O sea, me parece que hay un show acá, ¿viste? Somos enemigos abajo, pero arriba Sí, nos juntamos a brindar. Y aparentemente el hielo congela todo, hasta los sentimientos, porque ahí están todos de acuerdo que ningún ser humano puede ir libre a la Antártida. Bueno, el tema es que el vuelo que hace Argentina con Aerolíneas Argentinas, el vuelo 1981 creo que es, pasa a 2.500 kilómetros de la costa de la Antártida para ir a Australia. De hecho está el video online del capitán Marcelo Díaz en cabina explicándole en el 2000, creo que es en el 2013, 2014 que Sí. hacen este vuelo, explicando y mostrando la ruta aérea y diciendo, no, nosotros estamos pasando por la latitud 62. Estamos... Pero Claro. o sea, esto es un vuelo transpolar, que buen marketing, ¿viste? Iru, y entre los que integran, digamos, este movimiento, ¿no? Esta sociedad, ¿se conocen entre Sociedad sí? no, perdón. ¿Cómo? Bueno, Sociedad yo le no, dije porque, sociedad. claro, porque es la sociedad... En otro momento era entonces. No ¿Entendí solamente en mal? otro momento, si vos pertenecés a una sociedad, hay un claro, montón de... escéptico, decís. Esto es totalmente independiente. Ok. Acá hay profesionales, gente común, piloto de avión, astrofísico, ingeniero, arquitecto, animador por computadora, como Sí. en mi caso, y gente simplemente que salió de la casa, miró para arriba y dijo, che, ¿y si el sol, la luna y las estrellas son las que se mueven? Me hago terraplanista. Ujú. Movimiento, entonces. Sí, movimiento. Todos los que integran este movimiento, digamos, ¿se conocen entre sí? O sea, vos te conocés con los que por ahí representan o es el máximo referente en otro país, se organizan, digamos. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, estas conferencias que mencionaba al principio tienen como objetivo, Sí. digamos, la proliferación y el hecho de convidarnos información, estudios y demás. Mirá, te diría que obviamente hace un tiempo atrás sí te podía decir que nos conocíamos entre todos. Hoy en día hay tanta cantidad hay millones ya de personas, incluso se han dado conferencias en Corea del Sur. Hay pocos, pero hay en África. En Indonesia, en Oriente hay un montón, sobre todo por la cultura védica, la cultura hindú, que siempre, al igual que todas las demás culturas, la cosmología siempre fue un disco plano con la Antártida bordeando, conteniendo las aguas, el domo con la cúpula, pongan el nombre que quieran. Yo no creo tanto en un objeto físico, sino en otros fenómenos naturales de los gases cuando se enfrían, los gases atmosféricos y demás, pero digamos que siempre todo fue, incluso hasta dentro de la masonería misma, la cual nosotros muchas veces en sus altos grados denunciamos, no en los bajos grados, que es como ser monaguillo, no tiene Claro, una ninguna cosa así. maldad. Sí. Hay mucha gente que va a una logia masónica simplemente a culturizarse, a tener charlas, intercambiar información, pero los altos grados, si yo hoy en día pongo quién es el referente, el gran maestro de la masonería, es el duque de Kent, que pertenece a la realeza inglesa, y que obviamente las logias masónicas en nuestro país y en Latinoamérica fueron puestos por agentes ingleses en la época de San Martín, porque es un servicio de inteligencia secreta. Claro. Una logia masónica, sí, va gente común, pero
los registros que se hacen se mandan a Inglaterra. Entonces es una infiltración una logia masónica hoy en día por la gente que le quitó el poder a España, ¿no? Y se lo dio a Inglaterra. Entonces es muy difícil conocernos entre todos hoy en día, pero yo hago bastante de puente porque a través de mi canal de YouTube y como fui invitado a las conferencias de habla inglesa y demás, estoy en constante combinación de darle información de Latinoamérica a los de Estados Unidos en el podcast que participo todos los domingos, se llama Globebuster el show, que es los personajes que aparecen en Netflix, es de ellos. Y al mismo tiempo, como me nutro de ellos, se lo comunico en mi canal de habla hispana, se llama NUR para Todos, que está en YouTube, a la gente de acá. Entonces estoy en bastante relación con ambos. Claro, que si querés idiomas. aproveché y promocioná tu canal de YouTube. NUR para Todos, NURparatodos.com.ar es la web. De ahí yo también doy enlaces a otros canales de habla hispana y de habla inglesa. Y www.arflat.com.ar es el grupo de observación e investigación científica que tenemos. Porque ya te digo, o sea, las cuestiones científicas que te van a hacer dudar si realmente el modelo heliocéntrico es real o no, son muy poquitas y muy directas. Como te decía, el agua no se curva. Nadie demostró a lo largo del siglo XX y del siglo XIX que la Tierra le dé la vuelta al Sol. Por eso sale la teoría de relatividad de Einstein. Que no es por el hecho esta cuestión de, bueno, todo es relativo, yo estoy quieto, lo demás está quieto. No, viene por otra cuestión que tiene que ver con el experimento de Michelson-Morley, con el interferómetro, que disparaban un haz de luz para un lado, otro a favor de la rotación de la Tierra. Entonces, si la Tierra rotaba, el haz de luz a favor debía llegar primero que el otro. Y llegan los dos al mismo tiempo. Entonces dicen, o la Tierra está quieta o el éter no existe. Y vamos porque el éter no existe, porque no podemos decir después de 500 años de Copérnico que la Tierra, no vamos a decir que la Tierra está quieta. Y se crean las ecuaciones de transformación de Lorentz y se dice, no, en realidad ese patrón no se encuentra porque el aparato se extendió por la velocidad de la luz. La Tierra viaja a 60.000 kilómetros por hora alrededor del Sol y esos 60.000 kilómetros hace que todo acá adentro se expanda, tipo como Star Trek viajan a la velocidad de la luz, ¿viste? Y chao. Esto es una locura incomprobable, pero bueno, esa es la segunda. Nadie demostró el movimiento de la Tierra. La mecánica de fluidos te muestra que el agua siempre está a nivel, por lo tanto seguramente los mares estén a nivel. Y después no hay curvatura observable geométrica en la Tierra. Siempre es indirecta. Es el barco que desaparece. Claro. No, es el... Claro. Y hoy en día, con la tecnología óptica que tenemos, empiezan a aparecer objetos que deberían estar ocultos muchos metros por debajo de la curvatura. Porque las cámaras que tenemos hoy en día, a diferencia de 30 años, haces un zoom y te aparece el barco de vuelta 3 veces. Sí, te aparece. Ves desde Colonia ves Puerto Madero a 1,5 metros del río, prácticamente más de 30 edificios. O sea, vos pensás que desde Colonia a Puerto Madero hay 52 kilómetros de distancia, son 196 metros de curvatura. Y si vos te pones a ver cuántos edificios superan eso o alcanzan el promedio para estar dentro de la visibilidad, son 10 edificios, se ven más de 30. Sí. En Estados Unidos están los equivalentes también. Entonces mucha gente empezó a cuestionarse esto, pero por la propia realidad que uno observa, que es el método científico. Observar, hacer la hipótesis, exacto. Conjunto de hipótesis, teoría, tiene que ser repetible y no puede recaer en el principio de autoridad. Y al final de cuentas la creencia es la esfera, porque ninguno de nosotros vio ni experimentó nada de lo que el modelo heliocéntrico nos propone. Tenemos que recaer en el principio de autoridad de, no, la NASA me lo dijo, la NASA me lo mostró en la televisión. Siempre es como un referente, afuera. No. Afuera. Iru, mira, imagínate que vos sos un docente, yo soy un alumno, Cintia también, nosotros tenemos 8 o 9 años, estamos empezando a estudiar el movimiento de la Tierra y demás, pero vos me tenés que explicar cómo sería la Tierra plana. Bien. O sea, ¿cómo planteás el modelo? Bueno, primero déjame hacerte una observación. Hoy en día ya a los nenes de jardín les hacen modelar el sistema planetario cuando no tienen ni idea de cuánto equivale 10 centímetros. Lo cual es medio sospechoso porque hay como un lavado de cerebro importante. Sí. Prendés la tele, todo es desde Peppa Pig hasta lo que quieras, es todo planeta y gravedad, planeta y gravedad, planeta y gravedad. Sí. Lo cual antes no sucedía eso. De hecho hay un estudio hecho por la Universidad de Illinois que hacen un cruce cultural entre 90 chicos griegos y 60 norteamericanos de 8 a 12 años, preguntándoles a ellos cómo concebían al sistema planetario. Sí. Todos los chicos decían que ellos sentían que la Tierra era plana, que el Sol y la Luna se movían, que el Sol cuando se alejaba producía la noche, que la gravedad no hacía que las cosas fueran hacia ningún centro, sino que caían en línea vertical. Y a raíz de eso que se hizo en el año 2000 y pico,
actualizaron planes de estudio y antes el sistema solar te lo daban más en la primaria. Claro, Ahora se dan en sí. el jardín. Mira. Fíjense. Claro, ya los Ya, agarran la desde doctrino. antes. Desde Sí, antes que obviamente que se empiecen a hace- generar sus propias ideas. Exactamente. Entonces, ¿cómo le explicaríamos? Mira, creo que es un buen dato. Este viernes que pasó, hoy estamos a 20 Sí. de mayo, ¿verdad? Sí. Sí. De 2019 según el calendario Gregoriano. gregoriano impuesto por los jesuitas. El viernes pasado, por primera vez, me invitaron a dar una charla en un colegio privado en San Andrés de Giles, Mirá qué para bueno. chicos de cuarto Qué y quinto bueno, año. ¿Por qué motivo? Porque después del evento de Colón, los chicos de cuarto y de quinto le cuestionaron a la profesora de geografía algunas cosas que empezaban a hablar. Entonces la profesora, en lugar de cerrarse, como conozco muchos que lo han hecho, dijo, déjenme investigar, porque la verdad que a mí me enseñaron que la Tierra era una esfera, pero los planteos que ustedes me están haciendo no son ilógicos. Entonces déjenme ver qué encuentro. Me encontró a mí, me contactó, me dijo, ¿podés venir a una charla? Sí, no hay ningún problema. Fui con el grupo de Star Flat, salió todo muy bien. Y no son de cuarto grado, son de cuarto año, pero también tenés que explicarse de la misma manera. Obvio, Entonces lo sí, que sí. yo digo es, si uno quiere entender lo que estamos hablando, lo primero que tiene que buscar es el mapa de Gleason. ¿Sí? O sea, sacarse de la cabeza el mapa imperialista, que es la proyección de Mercator, esa proyección de 1490 y pico, donde la línea del Ecuador divide los países ricos arriba, los pobres Sí. abajo, está todo distorsionado los tamaños, todo para generar, ¿no?, una tendencia imperialista, justamente en donde Groenlandia es más grande que África prácticamente. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, sí. Aparte es una proyección cilíndrica porque claro, nunca pudieron proyectar realmente la esfera. Porque el mundo no es Claro. esférico. Entonces en esa proyección, que es cilíndrica, cuando vos querés ajustarla a una esfera, se te deforman todos Sí, los polos. claro. Obviamente. ¿Entendés? Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Hay una proyección que se llama simutal, que sería como ver el globo, ¿sí? Como ver el globo desde arriba, hacer un tajo abajo y abrirlo. ¡Pac! El logo de la ONU, básicamente. Sí. El logo de la ONU. El logo sí. de la ONU. Lo que pasa es que el logo de la ONU no tiene la Antártida incorporada por algo. En el mapa de Gleason vos ves el borde de la Antártida. Entonces, ¿cómo es nuestro mundo hasta donde nosotros tenemos el conocimiento y podemos llegar? Es la distribución continental. Es como la que les dije, imagínense un globo terráqueo abierto, hecho un tajo y aplastado. Entonces te queda nada, te queda así, Sudamérica acá abajo, Norteamérica, del otro lado te queda Oceanía, Eurasia, Europa y todo eso queda en el centro, digamos, lo que sería el polo norte es el centro El magnético, a donde te apunta la brújula. La brújula no solamente no apunta al polo sur, sino que no funciona en el polo sur Claro. como en el norte. Entonces, evidentemente el sur no es un polo. Claro. Después, Qué África, ¿no? Te queda como una especie de triángulo, ¿sí? Una cosa de Oceanía hacia arriba, por decirte, Sí. África hacia un costado y Sudamérica hacia el otro. Esos tres accesos a la Antártida, por Sudáfrica, por Sudamérica y por Australia, son propiedad de Inglaterra. No es casualidad. Apa. No es casualidad. Si ustedes ponen en Google territorio extramarítimo inglés, aparece no solamente las Malvinas como de ellos, sino que el sur de la Antártida Argentina también aparece como de ellos. Sin embargo, a nosotros nunca nos contaron eso. No. ¿Viste? Bueno. Entonces, ellos tienen controlado el acceso a la Antártida. La Antártida geográficamente es el continente más elevado en promedio del mundo. Tiene más de 4.000 metros de elevación, montañas hasta 4.500, el promedio es de 2.000. Entonces, imagínense un plato de sopa lleno de agua a nivel, la tierra de los continentes sobresaliendo sobre ese nivel de agua, y cuando llegas a la Antártida es como un plato que se eleva, conteniendo las aguas, entonces no tiene que irse a ningún lado ni nada por el estilo. Eso es un poco la descripción geométrica y geográfica de esto que planteamos, que está basado en el mapa de Gleason y otros mapas antiguos también. Claro. Iru, y también, bueno, con respecto a toda esta descripción que vos nos das y como nos pones en contexto, ¿no? Entendiendo todo este nuevo, digamos, panorama, ¿no? ¿En qué lugar queda la Luna y el Sol? Porque... Cerquita, como lo ves con tus propios ojos. No creo que la Luna esté a 500.000 kilómetros de distancia, 480 y pico mil, depende del afelio, el perihelio de cada uno de los astros, o de las luminarias para nosotros. El Sol, si le creemos al jesuita Maximilian Hell, está a 93.000 millas de distancia, lo cual es 93 millas, 150 millones de kilómetros. Yo lo veo con mis ojos, hasta le puedes ver las manchas solares. Me parece que por resolución angular y todo lo demás es poco probable. Es una creencia que el Sol
justo tenga el mismo tamaño que la Luna, pero justo esté 400 veces más lejos, que es porque es 400 veces más grande, ¿no? Claro. O sea, ahí ya entramos en un montón de cosas que se asumen, que en un universo de Big Bang, toda aleatoriedad, Sí. todo tendiendo que revolverse para todos lados, siempre hay como demasiada justicia en nuestro universo. A la Luna nunca se le ve la otra cara porque justo está, ¿no?, con el pool gravitacional que la mantiene mostrando una sola cara. Tampoco te la muestran de otra manera. O sea, con naves espaciales hay miles de satélites en órbita, nunca vemos un eclipse desde afuera. Claro, nunca. Nunca. Es más, la NASA misma parece que se te caga de risa en la cara porque te dicen que el LRO, que es el Lunar Reconnaissance Orbiter, los días de eclipse lunar lo apagan porque la sombra que recibe hace que se descargue la batería. Claro. Y vos decís, pero esto es oficial, ¿eh? Y vos decís, me estás jodiendo. O sea, Claro. ¿cómo que mi celular Sí. dura 24 horas? Dale, apagalo, prendelo, sacrificás Sí. ese orbitador y mandá otro. Claro. ¿Viste? O sea, ¿qué Sí, me estás diciendo? ¿Qué sí. excusa me estás diciendo? Bueno, entonces, ¿dónde queda todo esto? Los sabios y los antiguos a las luminarias las medían en ángulos, en arcos, en segundos, que es lo que tarda, ¿no?, en desplazarse por el cielo, digamos. Hoy en día se sigue haciendo igual porque a través de paralaje y demás vos no podés determinar la medida exacta, ni tampoco por ondas electromagnéticas de luz. Esas son todas cosas que se asumen. Sí. ¿Para qué sirven? Para cosechar, para cultivar, para iluminar y para guiarte y para generar ciclos. ¿Pero y qué a través de- estarían puestos ahí arriba? Y lo que pasa que, mira, vos pensás que en la teoría de la gravedad... Eso es lo que a mí me, lo Sí, que a más me todos, cuesta a todos, entender. a Porque ya entonces ya nos giraríamos alrededor del sol. No, esto está totalmente o sea, quieto. estaría puesto ahí. Bueno, sería a como ver, una maqueta. puesto ahí. Puesto- Y es un Truman Show. Es Claro, un Truman así Show. es. Sí, sí, es un Truman Show donde estamos. Pero el punto cuál es. Vamos a los datos científicos. Teoría de la gravedad de Newton. Primero, cartas oficiales de Newton en Cambridge. Todavía siguen estando online, las pueden buscar. Carta a su amigo Bradley. Le dice, por favor, que a mí no se me adhiera el término de gravedad como una fuerza invisible, indetectable, entre la masa de dos cuerpos proporcionalmente a la distancia al cuadrado, porque sí, sin ningún agente intermediario, porque cualquier persona con cierto estudio se daría cuenta que es una estupidez. O sea, el propio Newton Claro. no solamente no calculó la cuestión de la G grande, que es la atracción gravitacional, que Sí. es una de las constantes con mayor error, más del 10% de error en la actualidad, lo cual es una locura a nivel científico, sino que además el tipo mismo dijo, bueno, yo veo que este objeto cae, puedo medir la aceleración que tiene, que es empírica, pero no sé qué lo causa. No hay una, o sea, ni siquiera él dijo que había una fuerza que atraía las cosas al centro. A la historia pasó así, por una cuestión de adoctrinamiento, ¿no? Desde Newton, pasaron 300 años hasta que por primera vez la sociedad occidental tiene contacto con la electricidad y el magnetismo. Donde aparece Ampère, donde aparece Hertz, donde aparece Coulomb, con las leyes de Coulomb, que son las mismas que la de la gravedad. O sea, la electricidad o el magnetismo disminuye inversamente al cuadrado, a la distancia al cuadrado, pero es electromagnetismo. Sí. Entonces, después de 300 años, los tipos tienen a nivel laboratorio una evidencia empírica de lo que podría suceder arriba, de por qué los objetos se mueven y orbitan a distancia. Pero eso requiere un agente, que es el éter, que hace de intermediario. De hecho, eso es lo que se conoce como la permeabilidad del magnetismo, que es justamente, si no hay aire, si no tenés ese vínculo que genera el aire, no podés generar electricidad. Entonces, los tipos, claro, estuvieron 350 años financiados por la iglesia, mintiéndole a la humanidad con esta cuestión de la gravedad. Después llegan al entendimiento de que lo más probable es que el universo sea eléctrico y magnético. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a levantar la mano y van a decir nos equivocamos? Después de todas las muertes No. que causaron. Claro. Entonces dejaron a la electricidad y el magnetismo para ciertas cosas y siguieron mintiendo con la gravedad. Claro, el tema es todo lo que sucede supuestamente bajo la ley de gravedad, sea de Einstein o sea de Newton, que está en el espacio exterior. No tenés que comprobar nada, porque No. vos son las instituciones que manejás las naves. Acá en la realidad, en la Tierra, acá dentro de este mundo, la electricidad y el magnetismo sí, lo usás para un montón de cosas. De hecho, Nikola Tesla tiene más de 300 patentes, Albert Einstein no tiene ni una. ¿Qué beneficio le dio Albert Einstein a la humanidad? La bomba nuclear, va a decir alguno por ahí, que ni siquiera la construyó él ni nada por el estilo. O sea, eso es un beneficio para la humanidad. Entonces, el tema cuál es, ¿qué es lo que hace que estos objetos se queden ahí arriba? Si hoy ustedes ponen universo eléctrico o estudian incluso Tesla, pero el movimiento actual de astrofísicos que abogan por un universo eléctrico que lo han demostrado en laboratorio, la única fuerza capaz de hacer no solamente que un objeto le orbite alrededor a otro, sino que además dos masas atraigan,
es la electricidad, y la electricidad en movimiento genera magnetismo. Y esa es la explicación de lo que está ahí arriba. Claro. Se puede demostrar, obviamente nadie puede ir a tocarlo ni nada por el estilo, pero es lo más lógico a una fuerza imaginaria como la gravedad. ¿Y quién propuso el modelo heliocéntrico? Es una muy buena pregunta, que es un poco lo que citaba anteriormente. El primero, Copérnico, jesuita, de alto grado, lógicamente. Después viene Kepler, lo mismo. Después viene Maximilian Hell, el que saca la distancia en 1976 a través del tránsito de Venus. Hoy mismo en Wikipedia, si entran, van a leer que fue cuestionado porque tardó 1 año en presentar los datos y fue acusado por sus colegas de fraudulento. Claro. Ah, no, dice Wikipedia. Como buen jesuita, se estaba tomando el tiempo para presentar bien los datos. Dale. En esa época no había ni relojes, tuvieron que hacer la observación sincronizada, entre comillas, de más de 12 lugares, yendo a la Antártida, a las islas Hawái. El capitán Cook terminó muriendo en las islas creo que era de Haití, que también las descubrió tratando de salir a la Antártida, le dio más de 3 veces la vuelta al mundo. Los que no eran jesuitas, después pasaron a ser de la Royal Academy de Londres y pasaron a pertenecer a la masonería, básicamente. Entonces, los que crearon el modelo heliocéntrico, y sin ir más lejos, el propio Big Bang. ¿Quién creó el Big Bang? ¿Un científico? ¿Quién fue? ¿Hubble? No, fue Georges Lemaitre, un católico, sacerdote de la orden católica. O sea, por eso no está en contradicción la iglesia con el Big Bang, porque es lo mismo, es el mismo culto solar. Entonces, si ellos mismos crearon todo. Todo se trata de religión, entonces. Todo se trata de, y no solamente religión, se trata de particularmente culto al sol. Ellos, el culto al sol a ellos le permitió crear esta matriz sobre la propia realidad que solamente se proyecta en nuestra mente, pero que les da el poder de la globalización, lo cual jamás existió porque no hay ningún globo, pero lava mucho dinero con la carrera espacial, lava muchas mentes con la carrera espacial. Eso es lo que justo te iba a preguntar, ¿cuál era el interés de todo esto, no? Es la misma, mira, yo te hago la contrapregunta y te digo, ¿vos sos creyente en el Vaticano? No. No, en la religión católica. No. No, pero sin embargo prendés la tele y ves que el Papa tiene influencia humanitaria. Sí. Se le consulta para ver qué hacemos en Venezuela, tiene la banca vaticana, ayuda a los nazis, controla todo Occidente a nivel geopolítico, porque incluso en algunos países si no estás bautizado no puedes ni siquiera ser presidente, ¿verdad? Sin embargo la historia que cuentan es incomprobable. Entonces vos decís, ¿y para qué le miente el Vaticano a la mitad del mundo? Y uno pensaría, y para control social, control político, y el espacio exterior, si lo creó también el Vaticano, no está haciendo lo mismo, no es el simbolismo del ave fénix, no es esta cuestión de resurgir nuevamente desde las cenizas, porque ellos saben que el catolicismo se está terminando. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Te presentan el nuevo modelo religioso que es el heliocentrismo, que tiene las mismas características. El ser humano común nunca va a ir al cielo a conocer a Jesús, ¿no? En vida. Y el ser humano común nunca va a ir al espacio exterior si estamos en el 2019 y todavía no tenemos ni siquiera turismo espacial, simplemente con un avión que tendría que llegar a 60 kilómetros de altura, ni siquiera salir al espacio. No. 60 kilómetros, ni Virgin Galactic, que el dueño es el de Amazon, ni Blue Origin, ni Elon Musk con SpaceX. Todavía se le siguen rompiendo los aviones y vos decís, pero ¿no fuimos a la Luna en el 69? ¿No mandamos una sonda a Marte? ¿No me podés subir un avión 60 kilómetros? Como poder pueden, pasa que no quieren. Claro. Se revienta. Bueno, las pruebas que ellos hicieron murieron pilotos y demás, o sea, no podés joder a modo civil, ¿eh? No podés joder a modo civil. Iru, con el tema este que vos nombrabas del Vaticano, vos en algún video que vi tuyo hablás de que tienen un telescopio que se llama Lucifer. Sí, comparten en el Instituto Max Planck en Arizona, comparten con el Instituto Max Planck un telescopio que se llama, es el único telescopio binocular, o sea que de alguna manera tenés visión estereoscópica, porque todos los telescopios pones un solo ojo, entonces no podés generar profundidad de campo, por lo tanto no podés saber la distancia de los objetos. Objetos muy distantes y sin referencia, como puede ser ver objetos en el negro del espacio exterior, entre comillas digo negro, porque también la ciencia no puede contestar qué es eso negro. Claro. Porque las galaxias no se desarman si todo se está expandiendo. No, bueno, la energía oscura es que todo es oscuro, ¿viste? La energía oscura, la materia oscura. Nada, no hay un poquito de luz en todo esto. Tiene un telescopio binocular que se llama Lucifer, que cuando uno va y se fija lo que es el acrónico de Lucifer, te dicen que la L pertenece a 4 palabras distintas. Large Telescope Binocular, no sé cuánto. La claro, U justo. es Unit. No, pero vos decís, pero aparte sí, pará, la L ya son 4 palabras. Claro. Por lo general, cuando vos
Si vas a hacer 4 palabras, le pones 4 letras, Claro, 4 sí. iniciales, ¿entendés? Sí. Si no, le pones No, una porque es... pusieron. no. Sí. Large, binocular, no sé qué, es la L nada más. Después la U es de unit. La C es no me acuerdo de qué carajo. La I es interferómetro y la F frequency, no sé qué. Igual es medio como Es irónico, medio, ¿no? como, es medio como que te están boludeando, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, me parece que ponerle Lucifer... Pero bueno, si uno investiga todo esto, la mayoría de las misas dentro del propio Vaticano se nombra Lucifer, el ángel caído. El Vaticano es una institución en realidad totalmente contraria a lo que supuestamente hace. O sea, en todo sentido. Iru, hay muchas evidencias, ¿no? Que NASA hizo transmisiones que en realidad, digamos, son todos montajes, Sí, son sí. actores, algo que como para que Son compartir, para compartir o alguna en particular que recuerdes. Sí, mirá, primero la gente debe estar pensando en la casa, pero yo vi imágenes, vi videos. Bueno, primero tendrían, si ustedes se ponen a investigar cuáles son los satélites que te muestran videos e imágenes. No son todos, supuestamente, son 4. El GOES, el Ah, no, eso Discovery. yo no lo sabía. Claro, nadie lo sabe. Todo el mundo te dice, Claro. si yo vi imágenes satelitales, a ver, nombrame el satélite que te mostró la imagen. Porque si vos googleás ahora tierra esférica, te van a aparecer todas composiciones digitales. Sí. Ningún video en tiempo real tampoco. El de la supuesta Estación Internacional Espacial, las nubes nunca cambian de forma en un montón de horas. Se ve solamente como un cuartito, o sea, un cuarto nada más que de la esfera, ni siquiera un cuarto porque está muy bajo, está a 400 kilómetros. Se ve que tienen ojo lente de pez, entonces la Tierra a veces se pone convexa, cóncava, plana. Es rarísimo todo eso. un montaje. Entonces, si vamos empíricamente, vos para poder tomar un video o una fotografía de la Tierra entera, vos tenés que alejarte 1.000.000 de kilómetros a un punto específico dentro de esta locura de la teoría de la gravedad, que es el punto Lorentz, que son como unos puntos de equilibrio Sí. entre el Sol, la Luna y la Tierra. Que en este caso es entre la Tierra y el Sol, porque tienen problemas para generar ecuaciones para 3 cuerpos, bueno, no importa, no viene al caso, pero todo es un quilombo, claro, pero ahí arriba no tenés que demostrar nada más que la imaginación. Entonces, el tema es que tenés el satélite GOES, el Discovery, el Electra K, que es de Rusia, y el Himawari, que es de Japón, que Sí. supuestamente tienen esa capacidad. Y mandan una foto cada 10 minutos, que es procesada en tierra por computadora, entonces no tenemos nada que sea empírico. Claro. La de 1972 del supuesto Apolo 17 es una fotografía así, a una esfera pintada, que ya usaban en las misiones Mercury, que está incluso hasta la patente desde 1895, que se llama aparato para creación de ilusión óptica. Si ponen eso en Google, alrededor de, en inglés lo tienen que poner, Device for Illusionary Effects, US Patent, lo primero que aparece es como una especie de pedestal con una tierra esférica, un tamaño más o menos de 2 metros de diámetro, para ser pintada. Claro. Entonces vos ves que los ingenieros de la Mercury, supuestamente para calcular cosas, pintaron una esfera de esas con las nubecitas, todo. Y después sacaron una foto. Chao. Quedó bárbaro. Quedó 10 puntos. Lo Así podemos que, hacer cualquiera de nosotros en Sí, casa. obvio. después el resto de las misiones de la NASA son todas naves que mandan pero ninguna vuelve. Todo un lavadero de guita. Y Iru, vos tengo entendido que vos junto a un grupo de personas hicieron su propio experimento que llamaron ARFLAT, que lo nombraste Claro, antes. pero el del globo. Claro, el del globo, para comprobar si la Tierra tenía o no curvatura. Sí. Contanos un poquito de este proyecto y qué resultados obtuvieron. Mira, no obtuvimos lo que nosotros hubiésemos deseado, porque en realidad esto a mí fue cuando yo me puse a investigar a las 3-4 horas con las cosas que nombré al principio, de que nadie detectó el movimiento de la Tierra, que la mecánica de fluido, que la observación a larga distancia y demás, ya me habían convencido. O sea, incluso me había agarrado como un cierto temor, porque vos decís, puta, pero si es plana entonces se viene todo al carajo. Sí, Claro. sí, yo pienso ¿Entendés? igual. No, y además Te agarra como tu miedo, cabeza también ¿entendés? cambia. O sea, ¿cómo Uf. sigo viviendo acá con toda una mentira que... Bueno, con una mentira más. digamos, Claro, ¿no? una mentira más. Bueno, pero es como que Eh, se te ponen, ¿viste? Y aparte la esperanza siempre es, bueno, de última, si acá se pudre todo, nos vamos a otro planeta. Ya no te queda ni eso. ¿Entendés? No, o sea, ni es hacete cargo acá. Yo mi esperanza ¿entendés? siempre Y es cambiar las cosas largo acá. todo y me voy a viajar y conozco el planeta, por lo menos. Claro. Esa es mi esperanza. No, esa ¿sabes? sigue estando, pero Sí. ya no te queda la de, y bueno, si hay una bomba nuclear, no. Claro, después te enterás que las bombas nucleares no son nucleares, bueno, no importa, otro tema, pero a lo que voy es, hasta te roban esa esperanza de irte. Claro. Y de alguna manera lo que hace esto es decirte, no, quédate acá y cambia las cosas acá, hacete cargo de donde vivís, Claro. no te quieras escapar siempre. Lo que hicimos, a mí por lo menos lo que me sirvió fue dentro de todo ese proceso,
en un momento dije, bueno, si no es una esfera como es, porque tengo tan bombardeada la cabeza, con una Tierra esférica en películas, en serie, en Discovery Channel, los alienígenas ancestrales, siempre todo arranca con una Universal Picture, no importa, vas a ver una película de abogado, pero te aparece el globo terráqueo que te dice Universal, a todo un lavado cerebral. Bueno, si no es así, quiero ver cómo es. Entonces ahí googleé en su momento cámaras de altitud. Y ahí te das cuenta que hay un montón de gente que había mandado hasta 40 kilómetros de altura globos aerostáticos con cámaras con lentes rectilineales, donde no deforma como en la GoPro, que ya en el suelo es curvo. Y nada, y veías el sol ahí cercano con el hotspot especular reflejando en el agua, que te da un indicativo de que pareciera estar bastante local. La Tierra totalmente plana, quieta, estacionaria. A veces, por una cuestión de que el lente de la cámara, igual que el ojo, es convexo, vos tenés una resolución circular, no esférica. Te puede dar la sensación de que es una esfera, pero es un círculo en realidad por cómo llega la luz al lente. Y dije, no, bueno, es plana. O sea, loco, la puta madre, me parece que es plana, ¿viste? Y después de 3 años, en un momento dijimos, bueno, vamos a tratar de lanzar nuestro propio globo para hacer lo mismo a nivel latinoamericano. Lo lanzamos, lamentablemente, en La Pampa, llegó hasta los 22 kilómetros, sufrió en las turbulencias de aire que hay antes de pasar esos 22 kilómetros. Una de las antenas que tenía de metal cortó los cables y cayó en picada. Lo recuperamos, habíamos puesto 4 cámaras y demás, pero las cámaras que recuperamos, nosotros habíamos puesto una rectilinearia al lado de una GoPro para tener comparativo, otra con lente infrarrojo para filtrar la capa atmosférica y llegar más lejos. Y bueno, se rompieron varias cámaras. La que recuperamos era una de las GoPro y otra de la rectilinear con lente infrarrojo. Se ve en esta forma circular que les comento, pero llegó hasta 22 kilómetros. Entonces a lo que voy es, matemáticamente vos tenés que elevarte, supuestamente, si la Tierra tiene 12.000 kilómetros, la matemática, la trigonometría esférica te dice que a 15 kilómetros de altura ya es claramente perceptible. O sea, pero vos ya llegaste a 22. Yo llegué a 22 y los que uno puede ver hoy en día llegan a 40, no hay ninguna curvatura perceptible. No. Claro. Iru, bueno, nosotros nos estábamos preguntando, ¿no? Porque siempre tenemos esta teoría de que la Tierra, si, como dicen los científicos, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, supuestamente a una velocidad. Y el Sol a su vez gira alrededor de la galaxia, y la galaxia va en expansión a millones de kilómetros por hora, exactamente. Toda esa explicación, ¿no? ¿Por qué siempre seguimos teniendo entonces la misma imagen del universo? Porque si tendría que cambiar o no. Porque es plana y está quieta. Claro, exactamente. O sea, en esta ahí sería una manera de comprobarlo. Y son, ¿no? Esas cosas, cosas, mirá, en realidad todo revuelve alrededor de Polaris, de donde viene Papá Noel, la estrella polar del norte, o sea, hace círculos perfectos. En el sur hay un equivalente, pero que no está alineado al eje, que es Sigma Octantis, pero que tiene que ver con cuestiones de curvatura, tiene que ver con cuestiones de cómo la luz de las estrellas se doblan por la electricidad y magnetismo que genera el Sol, que es un objeto, no es combustión, no es una fuente termonuclear, el Sol es un objeto de luz fría, electromagnética, que calienta cuando atraviesa, la radiación atraviesa, imagínate, ¿viste cuando agarras una lupa y haces que el Sol caliente para prender fuego un papel? Sí. Bueno, el Sol es una luz fría, igual que el de la Luna, que cuando atraviesa las capas atmosféricas, la capa atmosférica hace de lente, por eso también los objetos se distorsionan y desaparecen como el efecto de la ruta y demás, no es por la curvatura, es porque se difracta la luz en la atmósfera y desaparece la resolución. Digamos que el Sol en este caso hace ese efecto, ¿sí? Ese es un poco también el clima que se genera en la Tierra, la distancia del Sol genera las estaciones, se puede conocer a través del analema, pero algo muy curioso es que hay edificaciones antiguas que están orientadas con constelaciones que también siguen estando ubicadas perfectamente igual. ¿Por qué? Porque la Tierra es plana y está estacionaria. Sí, claro, de hecho, matemáticamente, si uno hace las predicciones a través de la matemática no es la realidad, ni siquiera es física. Claro. Es una herramienta que usa la física para predecir. Entonces, a través de predicción matemática vos decís, bueno, a ver, si nos dicen que antiguamente la estrella polar era otra, con otro nombre, que ahora no me acuerdo, algo de Badum, Begdum, una cosa así. Y que supuestamente, dentro de 12.000 años, la Tierra va a tener otra estrella polar que es Vega. ¿Qué pasa? Ese cambio se da cada 12.000 años. Nosotros ya llevamos casi 3.000 años desde que supuestamente comienza eso. Sigue estando Polaris en el mismo lugar. O sea, no es que yo un día pasan 11.999 años, me levanto el año 12.000 y la estrella hizo pac, pac y cambió. No, vos tenés que ver una transición
nada, sigue estando todo igual. Ay, Todo lo chicos, se mismo. va a caer todas las teorías también de gente que está como en la espiritualidad, ¿viste? Te las Diciendo- reacomoda, yo te digo Te que las acomoda. te las reacomoda Sí, porque te das cuenta que la porque- New Age tiene mucho de luciferismo, por eso te digo, tiene mucho porque- de maestro ascendido que está creado por la misma gente. Es que la New Age dice que la Tierra está como, digamos, en espiral de ascensión. Sí, En ese claro. sentido tendría que ¿De cambiar. ascensión a dónde? Si en el universo no hay dirección. Claro. ¿Qué ascensión? ¿Cómo sabe que está? Es que nadie se lo pregunta, ese es el tema. Nadie Porque lo cuestiona. Nadie lo cuestiona, pero aparte, digamos, la ciencia oficial muchas veces para vos decirte, che, si yo estoy así, en Argentina estoy en esta posición, los de Estados Unidos están cabeza para abajo o cabeza para arriba. No, porque en una esfera no hay posición porque todo es tangencial al centro. Y vos decís, bueno, pero pará, dentro del modelo heliocéntrico hay una eclíptica, el polo norte es polo norte, el polo sur es polo sur por cómo está orientado con respecto a la eclíptica del Sol. Entonces hay una orientación de... No, bueno, pero no es tan así, porque todo eso a su vez va en otras direcciones por el universo. Entonces vos decís, bueno, pará, me están mareando, no hay arriba, no hay abajo, pero para algunas cosas sí hay arriba, para algunas cosas sí hay Claro. abajo. Es más, yo cuando estuve en la conferencia de Inglaterra en el 2018, en abril, por primera vez se llevó a cabo un debate con 3 astrofísicos. Éramos 4 terraplanistas, yo participaba de ese debate, contra 3 astrofísicos de Inglaterra, gente joven de 38 años. También millennials, se podría decir. Y la primera pregunta de ese debate es acerca de cómo explican el funcionamiento del giroscopio de un avión. Sobre todo el giroscopio mecánico, no el de los aviones comerciales que están basados en el principio de Sagnac, que el principio de Sagnac demuestra que la Tierra está quieta, que es esta cuestión de tirar los haces de luces, pero en una plataforma rotativa, y ahí sí el haz que va a favor de la rotación llega primero. Entonces, ¿por qué en la Tierra no llega primero si está rotando? Claro. Entonces, el mecanismo del giroscopio mecánico, que es el que tienen las avionetas no comerciales, las más chiquititas y demás, siempre el horizonte artificial está a nivel, se calibra en el suelo. Cuando el avión despega y toma diagonalidad, el horizonte artificial baja. ¿Sí? Sí. Después, cuando toma velocidad crucero, se vuelve a estabilizar. Entonces, vos salís de Argentina, llegás a Estados Unidos, el giroscopio siguió siempre igual. Siempre igual. Y el giroscopio tiene la particularidad de mantener la rigidez en el espacio. Es como cuando agarrás el agua y lo pones en una botella. Yo muevo la botella, pero el líquido internamente mantiene el nivel. Sí. Un nivel de constructor de los que sale 20 pesos. Hubo D. Marble, que lo tuve el placer de conocer, un flaco común y corriente en Estados Unidos. Cuando le agarró la locura esta, se subió a un avión y voló durante 4 horas dentro del propio Estados Unidos, con un nivel filmado. Y sí, la burbuja de agua dentro del nivel cambiaba la dirección cuando ascendió y cuando descendió el avión. Claro. Después lo mantuvo recto. No hay más nada que discutir con eso. ¿Qué es Está el bueno tiempo y el para hacer el espacio que se experimento. curvan y curvan a la Ya burbuja? veo todo yendo en el avión, ¿viste? Hay mucha gente que lo sigue haciendo. ¿Qué pasa? Esta pregunta sí o sí la tengo que hacer en este programa. Hacela. ¿Qué es lo que dicen las páginas 519 y 520 del libro Sinceramente de Cristina Fernández? Y no es, Sinceramente es plana. no tendría es- que llamarlo. no es propaganda política, vamos a No, aclarar. no, en absoluto, en absoluto. Mirá, el tema político es muy interesante. Si ustedes buscan la tercera posición de Juan Domingo Perón, él te va a decir, es la propia palabra de él, te habla de que ellos son la tercera posición porque no pertenecen a la sinarquía, ¿no? Que es esta cuestión de, él te dice que la sinarquía es el poder del Vaticano, junto con el imperialismo británico, que crearon el comunismo y el capitalismo, y además la masonería. Y como él no pertenece a ninguna de esas posiciones, se llaman tercera posición. Después hay un dato curioso, dentro de lo que es las altas alcurnias de estas logias secretas, uno de los rituales que tienen para identificar que vos traicionaste es cortándote las manos. Y el Perón es el único presidente que le han cortado las manos. Perón estaba inscrito en Claro. los caballeros de Malta, junto con Frank Sinatra y demás, pero aparentemente puede ser que el tipo ya haya ido, haya traicionado Claro. para seguir su convicción nacionalista, por decirlo, transando obviamente con el poder mundial, porque tenés que hacerlo, pero ha sufrido un acto de traición a estas logias que no se lo he visto a ningún otro presidente. Cristina, si bien tiene vínculos y raíces a través de su esposo, de Néstor, en Santa Cruz, Néstor fue el que hizo la escuadra y el compás frente a la iglesia en el 91 para buscar el apoyo de la masonería. Argentina tuvo 14 presidentes masones, varios vicepresidentes masones. Hay un video que sigue estando online, si uno pone Cristina Kirchner masones, muy curioso, que está ella en una visita guiada dentro de la Casa Rosada a nenes de colegio, pero de colegio de 8 años a 10 años, así 2 o 3 grados,
Y llegan a una sala donde hay unas pinturas, se ponen a describir las pinturas, dicen que esa pintura había sido tapada con 7 capas de otra pintura para tapar lo que estaba atrás, por la masonería. Porque eran pinturas masonas y las habían tapado. Entonces le pregunta a Cristina, le dice, claro, son chicos de colegio, pero ¿ustedes saben quiénes son los masones? Obviamente los chicos dicen, no. Claro, ¿cómo le explico a los chicos? Bueno, la masonería es un grupo de personas que se unen para dominar, con un objetivo común. Sabe que la están filmando. Sí. Después, en el 2014, tuvo que hacer una visita obligada a Inglaterra y cuando volvió, Argentina de golpe es anunciada que va a pertenecer al nuevo orden mundial. Entonces, quiero decir, yo desconozco sinceramente qué grado de iniciación puede tener o no Cristina Fernández de Kirchner. Me da la sensación de que es una persona que sí sabe de todo esto. Hay una Yo creo que todos igual, sí, no pero hay solamente algunos, ella. sí, no, de hecho Carlos Menem está con el collar masón, Sí. Obviamente, todo de la Rúa también. Alfonsín hace poquito Infobae sacó una nota diciendo que era masón. Bueno, y vos todo. ves el logo de la policía, todo tiene simbología masónica. La policía metropolitana es Aleister Sí. Crowley, al máximo, ¿no? Que son toda la cuestión Sí. esta teosófica y todos los maestros ascendidos, de los de las galaxias. O sea, Aleister Crowley fue el que adoctrinó a Jack Parsons, que fue el padre de la cohetería de la NASA, ¿eh? Atención, o sea, vayamos a las raíces de las cosas. Bueno, la cuestión es que, Cristina supuestamente puso 2 satélites en órbita, ¿no? Los ARSAT 1 y 2. Sí. Pero también a Menem, si ustedes buscan la noticia, en el 97 ponemos el Nahuel 1, el famoso de la Quiaca hasta la Antártida, pero en el 99 pagamos 260 millones para que vayan a repararlo porque estaba roto. Y vos decís que fue un astronauta a reparar el satélite. ¿Qué tal? Pero esa guita se fue. Internet viene todo por cable submarino. No viene por ningún Claro, satélite no ni viene nada por por el nada, estilo. todo Todas las submarino. telecomunicaciones son de antena a antena, cada vez hay más antenas puestas porque no hay ningún satélite. Entonces a lo que voy es como si hubiese una planificación mundial que te dicen, si vos no pertenecés al show satelital, no te mando internet por fibra óptica. Primer punto. Después, por otro lado, cuando yo veo en el libro de Cristina, perdón que haya hecho todo este Sí. pasaje, cuando voy al libro de Cristina, lo que figura del movimiento terraplanista no pareciera ser escrito por Cristina, porque no sé si está o no está al tanto, seguramente lo esté, porque si estamos nosotros no va a No, estar igual Cristina. el libro supuestamente no lo escribió ella, Claro, fue escrito bueno, por otra persona. Fue escrito por sí. otra persona, seguramente supervisado. Claro. Entonces el tema es, primero, lo que decíamos al principio, tanta preocupación tenés de utilizar la propaganda que vas a generar en un libro que sabés que va a ser el más leído en un periodo de tiempo, porque le hiciste un marketing tremendo, porque lo lanzás en un momento especial de la política argentina, entonces es una vitrina gigantesca para bajar una línea. Tenés que hablar del terraplanismo como una secta internacional. Eso es lo que me llamó la Claro, atención. secta internacional que niega todo tipo de evidencia científica. Y vos decís, pero pará, vos sos el que me está negando que el agua de la Tierra se curve. Vos me estás negando que la ciencia no pudo demostrar que no hay manera de detectar mecánicamente. El propio Einstein, en el libro Einstein y el universo, dice, no hay manera mecánica de demostrar que la Tierra se mueva. El propio Stephen Hawking dice lo mismo, el sistema de Ptolomeo es igual de real que el de Copérnico. Entonces, ¿dónde está la negación científica del terraplanista? Si el Claro. terraplanista lo que más hace es basarse en la evidencia científica. Pero ahí veo que está la preocupación. Es un párrafo bastante grande, casi una hoja y media que le dedica al terraplanismo. ¿Vos creés que, así como una opinión personal, creés que podemos como de alguna manera poder salirnos como de este control Sí, mundial claramente. que está ocurriendo también en nuestro país, ¿no? Lo que pasa que en realidad... Por estos hilos que nos manejan de alguna manera. Sí, cadenas también. ¿Y cómo haríamos? A ver, a mí me gusta preguntar cómo Bastante haríamos, porque claro. Lo que a pasa ver. que, mirá, la respuesta es tan sencilla que cuesta tanto hacerla, porque en realidad el cambio está en uno solo. O sea, el cambio, Empieza yo conozco mucha gente, incluso hablábamos cuando veníamos para acá de Lalo, un Ujú, compañero sí. de la Radio Mantra, La Radio Mantra. que se van a vivir a comunidades. El propio Gastón Pauls, que me ha hecho una entrevista, una de las primeras entrevistas que tuve, también tuvo su periodo de ir a... Y tengo un montón de gente conocida que se va a vivir comunidades, se vuelca a cultivar la tierra. Sí, sigue teniendo tecnología, porque esto no se trata de abandonar comodidades. Esto se trata de hacerte consciente de que primero el mundo es espiritual y no material. Que en la teoría del heliocentrismo, que te dice que sos un granito de arena, perdido en el medio del universo, no tenés ninguna razón de ser ni de estar, no sos el centro de nada, esto es producto de la aleatoriedad y el del padre tiempo que hizo la evolución posible, que vos venís de una roca, o sea, de una roca salió un ser humano y una banana. Claro. ¿Entendés? Sin haber demostrado jamás científicamente que un organismo mute a otro, ni siquiera a nivel bacteriológico, todo es adaptación. Entonces,
Charles Darwin ni siquiera era científico, estaba bancado por la familia Malthus, que estaba bancado por la familia Huxley, que generaron el darwinismo social diciéndote que el rico tiene mayor privilegio que los pobres. Después vino toda la teoría de la carrera espacial. Entonces el tema es, el cambio es, conozco todo esto, lo primero que tengo que hacer es comunicarlo para que más gente se dé cuenta. Y después, conscientemente empezar a cambiar la alimentación es la primera revolución. Tal cual, y que ¿Entendés? tuvimos acá un invitado hablando de alimentación que nos parecía lo principal, Tal como cual, decís tal vos. cual. Después lo segundo, y recomiendo, pero más que la tierra plana, la medicina germánica. Entender cuál es el proceso psicosomático de mantener un pensamiento diario que te termina afectando un órgano específico. Porque el cáncer no existe como tal y porque las enfermedades, la garganta no te duele por hablar mucho. Te puede doler por hablar mucho, sí, pero tiene otra connotación el hablar mucho. Es que te tenés que expresar, entonces, Claro. ¿no? Entonces se te hace la garganta tiene que generar callo, ¿entendés? Sí. Por decirte, para que la próxima vez que tengas que hablar mucho no te vuelva a doler lo mismo. Bueno, eso a nivel profundo es necesario. La alimentación, la salud, es necesario entender que la Tierra no es lo que nos contaron, que el modelo no es heliocéntrico, y que hay una élite mundial que está con ese billete, el símbolo en el billete del dólar, que nos viene gobernando desde hace mucho tiempo. Y Mirá después si de ahí, nos vendrá gobernando, que yo te cuento, cuando era chica, yo lo dibujaba por todos lados. Yo no sé dónde me habrá el entrado. ojo con la pirámide. Sí, lo dibujé y Y me puede venir encantaba otra vida. dibujarlo. Me encantaba dibujarlo por todos lados, viste. Me acuerdo que estudiaba artes y en ese entonces lo pintaba todo. Y yo no lo había visto nunca, no sé, o capaz en algún momento lo habré visto, viste, que todo subliminal. Sí, yo me creo habrá mucho en entrado vidas por... pasadas por esta experiencia que tuve extracorporal y porque estudiando lo que estas ¿Vos decís élites, que era amazona? no lo sé porque no te hice un registro Ok. acá, pero mirá, o sea, ¿sabés cuál es el punto? Si la élite usa tantos rituales sexuales, Sí. todo el proyecto MK Ultra de los artistas, ahora tenemos Es el caso impresionante este eso. del actor de Thor y de Sí. Terminator 4 diciendo, la cagué, me voy a suicidar porque presenté un video de pedofilia en mi canal de YouTube mostrando esto y estoy atrás y me están persiguiendo los Illuminati y el tipo se Claro. suicidó. Chao. Es que ya una vez Pero que ¿entendés? entran... No es joda, ¿entendés? No. No, una vez que entran dentro de ese grupo, digamos, ese Es muy círculo, jodido ya salir. es muy jodido. Es muy jodido Lo ha salir, dicho, muy sí. jodido salir. Mirá, vos fíjate que toda la gente que está bajo el programa de MK Ultra, que lo hace la CIA en la década de los 50 y los 60, Sí. que después lo transfiere a manejo político y de entretenimiento, porque tanto un político como un artista baja un mensaje tremendo a miles de millones de personas. Desde los Beatles, desde Paul McCartney, como a mí me gusta decirle, porque para mí no es Paul McCartney, desde Paul McCartney, como le decía su ex compañero Harrison, hasta U2, desde la década de los 80 hasta la fecha, en sus recitales de golpe lo pausan y ponen un video de un astronauta en la Estación Internacional Espacial, el propio Shane Blunt, el de You Are Beautiful. ¿Sabes? Sí. ¿Ustedes saben de dónde Sí. viene Sí. Shane Blunt? La familia Shane Blunt, ¿quién es? No. La familia Shane Blunt está en la milicia inglesa desde el siglo X. Shane Blunt Fa. es psicólogo. Piloto de avión militar. No se dedica a la música porque sí, igual que el padre Michael Jackson era un militar, igual que en Los Simpsons te muestra que los... Ay, no me tires a Michael, por favor. No, al contrario. Michael Jackson fue una víctima de MK Ultra, pero... Total. Sí, pero de- sí, yo pienso lo mismo. Total. Es más, Pero- hay el podemos último hacer 20 llamado programas de él, que antes de morir él dice que No, lo y perseguían. la última conferencia de prensa diciendo los libros de historia mienten. Sí, sí, bueno, sí. Shane Blunt, el último disco que hace, se llama Moon Landing. Y en su recital, Shane Blunt pone imágenes del hombre llegando a la luna y cantándole a los astronautas. Claro, y vos decís, no, ¿qué? nada que ver. ¿Qué? No. Pero vos no cantabas You Are Beautiful. ¿Entendés? ¿Cómo pasamos de You Are Beautiful a decir, Claro, sí, amo a sí. los astronautas y llegamos a la luna? Sí. Entonces a lo que voy es... Todos esos proyectos de MK Ultra, una de las primeras reacciones que tienen cuando cuando quieren salir es raparse el pelo. Como le pasó a Britney Spears. Britney. Ah, mira. Sí. ¿Pero por Sí. qué? Porque es un acto de perder la identidad. Cuando vos entras al servicio militar, ¿qué te hacen? Claro, rapan. te rapan. Te es lo rapan. primero que tenés que hacer. Es lo primero que tenés que hacer, ¿para qué? Para desvalorizar a la persona. Sí. Como a Sansón, ¿viste? Cuando le Sí, cortaron el pelo. sí, sí. Bueno, está todo muy estudiado. Claro, y Yo es voy a- todo en voy el a ver inconsciente, que- ¿no? Yo voy a ver qué pasa, ingeniería social, con Jimena Barón, porque viste que ahora salió un video De la cobra, Jimena soy que la la cobra. cobra con los ojos pero sí, reptilianos, no pará, sé. y ¿Será? acá, y Jimena Salón acá en el pecho, entre medio del busto, tiene
tatuada una pirámide. Sí. Están todos metidos. Están todos metidos. Listo, ya está, me acaba de cerrar todo. Bueno, Iru, gracias por venir. La verdad que me dejó la cabeza rebotando toda esta información porque está... Perdón que hablo tan rápido. No, pero está excelente porque me encanta, me encanta. Aparte, a vos te miro en los videos, ya hablas igual. Claro, le encanta todas estas temáticas a Guido. Así que bueno, por último, ¿sí? Una pregunta personal vamos a hacer. De acá en adelante, ¿cuál es el objetivo de Iru Landucci? ¿Y hasta dónde querés llegar como terraplanista? Bueno, es un título el terraplanista. Yo, sinceramente, aunque parezca una frase hecha, ¿no? Me gustaría más llegar como persona, porque como persona, ahí está. En las conferencias que voy, mira, el terraplanismo, ya te digo, es una puerta a enterarte de cómo nos están manipulando. Y siempre recomiendo, más que el terraplanismo en sí, la medicina germánica y el autocultivo espiritual, fuera de maestros ascendidos, no invoquen a nadie. Yo siempre recomiendo una web que se llama La Fase, de Face en inglés, que es www.el4, la letra O, la B larga, la U, voy de vuelta, www.o, B larga E, y el número 4 y la U, que significa Out of Body Experience for You. .com, entran, ponen el manual en castellano, se lo descargan, lo leen, los métodos indirectos y traten de salir del cuerpo una vez, sin ayuda ni de droga, ni de planta, ni de nada. Ustedes mismos, y cuando ustedes se vean el cuerpo en la cama, vas a ver cómo te cambia toda la perspectiva de la realidad. Eso es una de las cosas. La otra es la medicina germánica, la otra es la alimentación y la otra es el terraplanismo. Yo, como objetivo personal, quiero seguir transmitiendo esto fuera de mi profesión. Utilizo mi profesión, que es la animación por computadora, para editar mis videos cuando me da el tiempo, para hacer cosas para las presentaciones que doy. Yo ahora el 29 de junio doy una nueva en Barcelona, el 21 de septiembre participo en una en Ámsterdam, el 16 de noviembre en Dallas, el 10 de octubre una que se va a hacer por primera vez en Colombia, el 21 de agosto una que se va a hacer en Chile, que dura 2 días. Por lo tanto, mi objetivo por el momento lo sigo cumpliendo, que es esto de ir y esparcir la voz lo máximo que se pueda. ¿A dónde vamos a llegar en esta encarnación? No lo sé. Y si hay que volver en la próxima para seguir, seguiremos. Pero estamos para disfrutar. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. No vamos a quedar cruzados de brazos. Por supuesto que no. Bueno, como para terminar, desde Visión Millennial te proponemos que desde este preciso momento pongas absolutamente todo en duda, porque esa es la única manera de llegar a la verdad. Y además, en cualquier momento de nuestra vida, ya sea la tierra plana o tierra redonda, te aseguramos que en cualquier momento te vas a querer bajar. Escuchaste Visión Millennials con Guido Iacobacci y Cintia Barros Ortiz. WeToker. Sumamos las partes.